Bienvenidos a @universo consciente 2651, si te gustan las maravillas de la inteligencia artificial y quieres mantenerte informado de las tendencias tecnológicas, este es tu lugar. Aquí exploramos lo más innovador del universo IA. Desde los últimos descubrimientos hasta visiones futuristas tecnológicas y temas que transformarán el planeta. Gracias por seguir nuestros vídeos en YouTube. Si no estás suscrito, suscríbete, comparte y dale me gusta. La inteligencia artificial versus la inteligencia humana. Este documental busca exponer un análisis entre una inteligencia artificial y una inteligencia humana, usando como base la teoría computacional de la mente, tomando los principios del computacionalismo y explicando cómo funcionan las máquinas de Turing, las cuales fueron cruciales para el desarrollo de la informática, que tuvieron un fuerte impacto en la creación de un modelo de la mente. Respecto de lo que es una inteligencia artificial, sus pros y contras, y se defiende a las redes neuronales como modelo de aprendizaje para una inteligencia artificial. Planteamiento del problema. La inteligencia artificial ha avanzado enormemente estos últimos años debido a la creciente oleada tecnológica. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en el desarrollo de software informático o en el reemplazo de mano de obra humana por máquinas que aparentemente no necesitan del ser humano para operar. Sin embargo, ¿cómo podemos definir IA? ¿Es equiparable la IA con la inteligencia humana? ¿Es la IA superior a la inteligencia humana? Estas preguntas han generado en la humanidad un sentimiento de incertidumbre respecto de su futuro, no solo en ámbitos laborales o económicos, sino también en ámbitos cognitivos y teleológicos, es decir, de su futuro como especie. La IA, al carecer de limitaciones biológicas, será capaz de alcanzar o incluso superar a la inteligencia humana. El presente documental pretende exponer las teorías computacionalistas y funcionalistas, así como algunas de sus críticas de la mente, para analizar este suceso contemporáneo. Hipótesis. Aparentemente, la IA, al carecer de limitaciones biológicas o impedimentos que dificulten su desarrollo, presentará un avance y evolución tanto mecánica como mental, más rápida que la del ser humano, lo que generará su superioridad sobre el ser humano. Uno de los temas bastante discutidos contemporáneamente, dentro de la filosofía de la mente, es respecto de la naturaleza de la inteligencia de la mente. Y como un tema subordinado de la inteligencia artificial, es indudable delimitar el campo de la IA. Es crucial para prever un futuro que inminentemente tiene como base, para bien o para mal, la tecnología y la informática. Esta investigación busca argumentos para sostener que la postura de la superioridad de la inteligencia artificial es superior a la inteligencia humana, dando argumentos previamente recopilados en distintos textos, sobre todo de talante computacionalista. Las teorías funcionalistas y computacionalistas de la mente pueden proveer de argumentos al respecto. La mente puede ser entendida en términos funcionales, o bien que la mente puede ser entendida en términos de un computacionalismo funcional. Cabe aclarar que las versiones más fuertes de las teorías de la mente es que es un procesador computacional, funcional, o bien, una computadora funcional, lo que quiere decir que no solo se explica la mente en los términos que las teorías anteriores sostienen, sino que se identifica a la mente con un procesador que computa, o que realiza funciones las cuales pueden hacer o no cálculos computacionales, en otras palabras, que la mente es una computadora. Solo que en vez de tener chips y cables, tiene neuronas, tejidos, músculos, etc. Máquina de Turing. Una máquina de Turing es un dispositivo informático idealizado y abstracto. Alan Turing expuso por primera vez la posibilidad de crear estas máquinas en la década de los años 30. Este dispositivo posee las siguientes características. Posee una capacidad de almacenamiento de información ilimitada, ya que tiene infinitas locaciones de memoria dispuestas en un orden lineal. Posee un tiempo ilimitado para el procesamiento de dicha información. El dispositivo manipula símbolos. Estos símbolos son extraídos de un alfabeto finito y son guardados en ubicaciones de memoria. Por ejemplo, en el caso de un lenguaje natural como el español, las letras del abecedario serían los símbolos básicos que serían almacenados, relacionados, etc. Este dispositivo cuenta con un procesador central, el cual es una especie de escáner de información, el cual puede acceder a una sola locación de memoria a la vez. A pesar de su simpleza, la máquina de Turing es lo suficientemente potente como para realizar todos los procedimientos mecánicos humanamente ejecutables sobre configuraciones simbólicas.
Todo esto es posible debido a que imita todos los procesos mentales básicos que genera la mente humana, como el acto de recordar o relacionar conceptos. Diferencias entre la mente humana y una máquina de Turing. Una máquina de Turing funciona con símbolos puros, la mente no. Esto quiere decir que para obtener dichos símbolos, la mente humana tiene que depurar información previamente adquirida mediante los sentidos, por lo tanto la mente humana es menos rápida a la hora de ejecutar símbolos. Una máquina de Turing posee una capacidad de memoria infinita mientras que la humana no. La máquina de Turing ejecuta cálculos deterministas. La mente humana realiza cálculos estocásticos. Inteligencia artificial. La pregunta central es si una máquina de Turing, o bien sus modificaciones debido a los 80 años que han pasado desde su creación, pueden desempeñar estados mentales. Tal cual la mente humana puede hacerlo, se podrá construir una máquina capaz de pensar, es decir, de tener y realizar los mismos estados y procesos mentales que un ser humano. El avance tecnológico posterior a la invención de las máquinas de Turing hicieron pensar a los investigadores de las ciencias informáticas, que en algún momento, se podría crear una máquina con capacidad de pensar. Es decir, de realizar tareas mentales como el razonamiento, la toma de decisiones, o la resolución de problemas. Ejemplos de este desarrollo tecnológico respecto de la IA sería el éxito sorprendente de IBM con Deep Blue, que derrotó al campeón de ajedrez Garry Kasparov en 1997. Watson, otro superordenador creado por IBM, logró ganar una competencia de 3 días jugando al programa televisivo Jeopardy, en el que derrotó a los 2 máximos campeones en la historia del programa. A diferencia de Deep Blue, Watson debió ser programada con una vasta cantidad de información, y con un motor de inteligencia artificial capaz de decidir por sí solo la respuesta más acertada a cada planteo del programa. Otro ejemplo es el automóvil sin conductor Stanley, o los algoritmos de reconocimiento de voz, entre muchos otros más. Sin embargo, una pregunta que se puede realizar en este punto es si una computadora imita el intelecto humano o verdaderamente puede reproducirlo. Para esto Alan Turing pensó en un dispositivo de evaluación llamado test de Turing, el cual consiste en que una persona se interrelacione con un interlocutor incógnito, el cual es una computadora. Dado que el interlocutor permanece incógnito, la persona no sabe si es una persona con la que está interactuando o bien una máquina. Si la persona piensa que está interactuando con una persona, entonces la máquina, el interlocutor incógnito, pasa el test. Si la persona piensa que es una máquina aquello con lo cual está interactuando, entonces la máquina no pasa el test. La teoría computacional de la mente. En 1960 surgió la iniciativa interdisciplinaria Ciencia Cognitiva, que estudia a la mente, recurriendo a la psicología, informativa, lingüística, filosofía, economía, antropología y neurociencia. Dicha ciencia se creó con el propósito de proporcionar un buen modelo para la mente. Para propósitos del trabajo abreviaremos teoría computacional clásica. Redes neuronales. Una máquina puede aprender. En la década de los 80 el conexionismo surgió como un rival, y se enfoca en la neurofisiología, mientras que la segunda en la lógica y la informática. De esta corriente surgen las redes neuronales, las cuales difieren de los modelos estilo Turing. Una red neuronal es una serie de nodos interconectados los cuales se dividen en nodo de entrada, salida y ocultos, que funcionan como mediadores entre los dos primeros. Cada nodo tiene un valor de activación que es activado por un número real. Los pesos de una red neuronal mutan y evolucionan siguiendo un algoritmo de aprendizaje, el cual ajusta los pesos de modo que los valores se acerquen al resultado esperado. Algunos ejemplos son la red neuronal a cargo de recomendar videos en YouTube, carros que usan redes neuronales para conducirse solos, el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, que utiliza redes neuronales para escoger de entre millones de colisiones las más óptimas en cuestión de milisegundos, etc. Un argumento a favor de las redes neuronales es que existe una analogía entre las redes neuronales y el cerebro, ya que los nodos parecen neuronas, mientras que sus conexiones se pueden decir que tiene similitud con la hipnosis que ocurre en el cerebro humano. El modelado conexionista parece más biológicamente plausible que el modelo clásico.
Esto favorece en gran medida a la inteligencia artificial, ya que a diferencia de nosotros sus neuronas son digitales, lo que las hace más rápidas que las humanas, las cuales al ser biológicas y depender de procesos químicos son más lentas y limitadas. Un ejemplo claro es que las neuronas humanas mueren debido a su fragilidad, mientras que las de una inteligencia artificial no. Conclusiones. De alguna manera podemos percibir que la inteligencia artificial es mejor que la inteligencia humana, debido a, como se mencionó, en la hipótesis, carece de limitaciones biológicas a diferencia de la humana. También al definir los procesos mentales como procesos computacionales podemos asumir que tanto una inteligencia artificial y una inteligencia humana operan de manera similar utilizando los modelos computacionales de la mente. Ciertamente algunas desventajas que trae consigo la mente humana serían la velocidad de procesamiento y la capacidad de almacenamiento de memoria. Utilizando estos criterios podríamos concluir que la inteligencia artificial es superior a la inteligencia humana. Por otro lado podemos ver que la inteligencia artificial requiere de intervención humana para su funcionamiento, tal es el caso de las redes neuronales. Al requerir la inserción de algoritmos de aprendizaje programados por humanos, al igual que el procesador central de la máquina de Turing, requiere de un humano que la opere y programe. Bajo estos términos podemos concluir que la inteligencia artificial, al ser dependiente de la programación humana y la inteligencia humana, al ser autoprogramable, la inteligencia humana es mejor. A su vez, ciertas funciones mentales parecen no ser reducibles a términos computacionales como el imaginar o el especular. Tomando en cuenta estas dos conclusiones se puede dar una respuesta crítica. El asumir que los humanos somos autoprogramables puede, en cierto sentido, ser un pensamiento erróneo, ya que dicha afirmación no podemos comprobarla. ¿Cómo podemos saber que nosotros no estamos programados? Nosotros, al ser los creadores de la inteligencia artificial, podemos afirmar que son dependientes de nosotros por lo mismo que somos sus programadores. ¿Será que si en dado caso tengamos creadores o programadores y los cuestionemos respecto a nuestra programación, solo así podamos saber si somos ajenos a cualquier tipo de programación o dependientes de una misma? Con este documental se espera abrir el panorama respecto a la inteligencia artificial IA y las consecuencias que puede traer en dado caso de que se siga desarrollando la misma. También se busca dar a conocer el tema a todo el público e invitar a la reflexión del mismo, ya que se considera que es un problema bastante grande, que causará conflicto en un futuro cercano. Gracias por seguirnos y ver nuestros videos en YouTube. Suscríbete, dale me gusta.